Ponemos de pie, por favor. Vamos a inclinar nuestros rostros a entrar a Dios con adoración y una oración a Él. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Gracias porque en esta mañana nos das el privilegio, Señor, de estar acá ante ti para presentar alabanzas ante ti, Señor, para escuchar tu palabra. Señor, venimos ante ti dispuestos, Señor, a recibir tu palabra, pero te pedimos que tú hables a nuestros oídos a través de tu siervo y que tú te glorifiques en todo lo que hacemos. Damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos estamos listos para Navidad? No hay mucho. Yo tampoco. Vamos a cantar y pedir en las montañas. Vamos a proclamar que Jesús nació. Alrededor, venid a las montañas.
tomar unos minutos para saludarnos unos con otros. Dios le bendiga. Buenos días, Dios le bendiga. Estamos en la Navidad ya y que el objetivo de estar acá obviamente es poder darle la bienvenida, no solamente en esta época, pero siempre a ese Cristo, ese Mesías que vino encarnado en la persona de Jesús. Y a veces como que nos perdemos en tanta cosa que pasa en esta ocasión, y quisiera de que nunca perdiéramos el enfoque, ¿no? El enfoque es poder siempre recordarnos de que estamos acá, tenemos vida, celebramos la Navidad, no porque necesariamente en este mes precisamente haya venido nuestro Señor hace 2000 años, y que inclusive cuando decimos 2000 años tampoco podemos decir de que fue hace 2000 años. Creo que sería un poquito menos de 2000 años tal vez, pero nuevamente el objetivo es de que podamos venir como familia, recordarnos y sobre todo poder demostrar ese amor que Cristo trajo a nosotros y poder estar en paz, esa paz que Él nos trajo también para poder estar en paz con nuestro Padre Celestial. Él nos trajo la paz que necesitábamos, éramos enemigos de Él y no había otra forma más de reconciliarlos con Él más que mandando a su propio Hijo para poder dar su vida por nosotros. Entonces en esta obviamente semanas que vienen, en la cual celebramos esa venida de Cristo, que no se nos olvide que los atrajeos de las compras navideñas y reuniones familiares y todo eso, yo creo que todo es bonito, todo lo deberíamos de apreciar, pero lo más importante es que nunca se nos olvide de que la razón por la que estamos acá y que celebramos esta Navidad es porque Dios nos amó. Amén. Antes de que nosotros lo pudiéramos amar a Él, Él nos amó tanto que mandó a su Hijo unigénito para quitar los pecados del mundo, y eso de quitar significaba que Él tenía que morir para que nosotros pudiéramos vivir y ser resucitados con Él. Juan 14:6 dice que Él les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es algo que ya cada uno de nosotros creo que lo tenemos memorizado, pero es importante reconocer en esta época que la realidad es la verdadera Navidad, de que Jesús vino y Él es el camino, la verdad y la vida, y no podemos llegar al Padre si no es a través de Él. Entonces, que nunca se nos olvide esa idea. No es una idea, es una verdad en la cual nosotros podemos confiar. La fe que tenemos, la tenemos en Él, y por Él es que estamos acá en esta mañana. Bueno, les quiero dejar algunas cositas que son importantes para esta semana. No se les olvide, si no han empezado a leer el Adviento, lecturas de Adviento, teníamos allí, no sé si hay copias allí todavía, pero si no, las pueden agarrar en las mesas al frente en el patio, o si no, también obviamente lo pueden hacer en el website
o en la internet, váyanse a faith2you.com, Peace Advent Reading Plan, y ahí lo pueden encontrar para que pudieran estar leyendo. Es bonito leerlo porque es una forma de poder entender ese advenimiento. A las hermanas vinieron, varias hermanas estuvieron acá ayudándonos con ayudaron a arreglar el árbol de la Navidad, y mi esposa también colaboró poniendo las coronas, ella las decoró y todo. Gracias a los que colaboran. La semana pasada tuvimos un bautismo. No se les olvide, si alguno de ustedes quisiera bautizarse, si no se han bautizado, hablen conmigo para que podamos llevar a cabo esto, que es de mucha importancia. A veces como que lo omitimos y lo dejamos, ¿no? Como lo posponemos por mucho tiempo a veces, y no debería de ser así. El verdadero cristiano, aquel que se entrega honestamente y sencillamente ante el Señor, es una vez aceptando al Señor Cristo como nuestro Salvador, deberíamos de obedecer ese mandamiento de obediencia, que es bautizarnos. La donación de juguetes, no sé si algunos de ustedes se recordaron que ahora era el último día, como pueden ver la canasta está bastante llena, y gracias por cada uno de ustedes que colaboraron, y espero de que los niños o las familias que van a recibir puedan gozarse en esta Navidad, especialmente aquellos que tal vez no pueden o no tienen la capacidad para poder comprarle a sus padres. Así que gloria a Dios que han colaborado, les agradezco mucho de corazón que lo hayan hecho. Obviamente esto va para familias que tal vez es la única forma de que puedan tener algo en este año. Reunión femenil viene el miércoles 13 de diciembre, el Salón B, sería este miércoles acá. Mi esposa tiene 2 listas atrás, una para este miércoles y la próxima que sería para el diciembre 17, que vamos a tener un almuerzo que sería el próximo. Ok, reunión femenil miércoles 3 de diciembre, Salón B, 5:30 de la tarde, por favor no se los olvide. Esto es este miércoles. Y el potluck de Navidad, el diciembre 17, también acá mismo, después del servicio de la iglesia. No se les olvide, por favor, apúntense. Atrás están las 2 listas para que puedan ustedes apuntarse y por lo menos tener una idea de cuántas personas vamos a tener. Clark Court. Siempre hemos participado en este evento. Hay personas que van a repartir chocolate, repartir Biblia, repartir tratados bíblicos y sobre todo poder compartir el Evangelio con algunas de las personas que pasan por ahí. Se llena bastante, mucha gente va a pie o si no en sus carros, pero siempre se presta la oportunidad no solamente para ir a poder apreciar las luces navideñas, pero al mismo tiempo para poder ir y poder hablar de la venida de nuestro Señor Jesús. Y creo que es una ocasión en la cual todos deberíamos de participar, porque podemos ir, disfrutar las luces y al mismo tiempo poder tener la oportunidad de hablar con algunas de las personas que lleguen ahí. De 4:30 a las 8:30 sería el día 23 de diciembre, que sería el sábado, de acuerdo a lo que tenemos ahí. Así es que por favor, si a alguno de ustedes les gustaría ir a participar, bienvenidos y pueden ir. Los servicios de Nochebuena, nuevamente en inglés, van a estar 3 servicios a las 3 de la tarde, a las 4:30 y a las 6 de la noche, acá en el santuario principal. Es una cantata navideña con una historia preciosa, así es que no se lo pierdan. Si pueden venir para que disfruten eso antes de pasar tiempo con su familia, es bueno venir al servicio, ¿verdad? Y obviamente vamos a tener los servicios, 3 servicios en la mañana también y el servicio en español acá, así es que no se les olvide. Inviten a sus familiares, aquellos que los visitan, no solo que los visiten, pero tráiganos para acá para que podamos pasar un tiempo con ellos también. Bueno, no se les olvide, tenemos las tarjetitas con las peticiones de oración ahí a la mano, así es que por favor, hermano René, si puede hacer una oración rápidamente acá para poder entrar a la segunda fase de la adoración a nuestro Señor, le voy a agradecer mucho. Uno, dos. Hoy que sí. Dios le bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Gracias, pastor, por el privilegio. Pues este tiempo precioso que nuestro Señor nos concede para traer delante de Él las peticiones que aquejan a su pueblo.
Quiero leer la palabra de nuestro Señor en San Juan, el libro de San Juan, el capítulo 16, el versículo 23, que nuestro Señor mismo la declara, palabra de Él. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor Padre Celestial que estás en los cielos. A ti, Señor, sea la gloria, la honra, toda alabanza, toda adoración, Señor, sean dadas a tu nombre, porque solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra, la adoración, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo precioso. Señor, estamos delante de ti humildemente, suplicándote, Señor, primeramente que perdones nuestros pecados. Límpianos, Señor, con tu preciosa sangre. Reconocemos, Señor, que somos falibles, que necesitamos de ti, Señor. Tú lo has dicho, que apartados de ti nada podemos hacer. Perdónanos, Señor. Gracias, Padre mío, por este tiempo, Señor, donde nos concede traer delante de ti estas peticiones, Señor, por Araceli López, Señor. Estamos orando por su salvación, sanidad de cáncer. Blanca Trujillo, por su salud, por Carmen Ludwig, cáncer de mama. Daisy Carranza, salvación, sufre de esquizofrenia. Elías Ortiz, salud por causa de cáncer, es un niño de 2 años. Eugenia Contreras, por su salud, por mamá de Yesenia. Hernán Bermúdez, salvación y salud. Janet García, cáncer del estómago. Katy Sotel, cáncer de mama. María Ibarra, sanidad de cáncer. Natalie Luis, sanidad y fortaleza. Ruby Carranza, salvación para que deje las drogas. Hermana Teresita Hernández, salud y fortaleza. Hermana Verónica Galván, fortaleza por cáncer. Bendito Señor. Señor, no es necesario que traigamos delante de ti esta lista, porque tú las conoces de antemano, Señor. Pero es el deseo nuestro, Dios amado, venir con súplica, con oración, Señor, para que tu mano se extienda sobre cada caso, sobre cada vida, Señor. Esa mano sanadora. Tu palabra dice que tú cargaste nuestras enfermedades, Señor. Tu palabra dice, Señor, que aún no hemos pedido nada en tu nombre, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús estamos orando por todos estos nombres mencionados, por cada familia, Señor. Sea hecha tu palabra, Padre, sana, Señor. Restaura, Padre. Oh, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bendice, Señor, a este pueblo aquí congregado, Señor, anhelantes, expectativos, Señor, esperando de ti esa unción, esa sanidad, esa respuesta, Señor. Glorifícate, Señor, en esta mañana. En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. De pie, hermanos, para poder continuar. Vamos a alabar a Adonai. Adonai simplemente quiere decir mi Señor. Entonces vamos a decirle, te alabo, mi Señor.
Padre, digno de toda alabanza. Aquí estoy.
Dios, un aplauso al Señor. Bendito sea mi Señor en esta mañana. Señor, reciba toda honra y toda gloria, Señor. Solamente tú mereces adoración, Señor. Santo eres, Señor, mejor ejemplo a seguir. Gracias, Jesús, por darnos ese ejemplo. Ayúdanos a prevalecer fieles a tu palabra, a tus enseñanzas, ordenanzas y mandamientos. En esta mañana, Señor, oramos para que vengas a nuestras vidas, Señor, a través de la palabra. Unge a nuestro pastor para que presente la palabra tal y como tú la expusiste, Señor, como la hiciste de acuerdo a tu voluntad. Que cada corazón esté abierto, libre de toda situación que pueda alejarlo, Señor, de ti. Cualquier pensamiento, preocupación o cualquier cosa, Señor, cualquier distracción, aléjala, Señor, y permite solamente estar en tu presencia. Gracias te damos por este privilegio, Jesús. En tu precioso nombre oramos al Padre. Amén y amén. Podemos tomar asiento. No sé si han notado, pero tenemos a un nuevo participante acá en la música. Conrado, Meliti, thank you very much. Muchas gracias. Dios bendiga a todos. Muchas gracias. Amén. Gracias a ustedes. Tenemos que ir hasta Europa y lo trajimos desde Europa a él para que viniera a tocar. Voy a poner un video ahorita para que podamos ver una reflexión acerca de la Navidad. Nació para ser rey, y a ese rey es que adoramos y de él predicamos. Y ahí donde están, quiero que agarren su Biblia y vamos a leer el capítulo 1 de Juan, el libro de Juan. No se lo voy a poner en la pantalla, pero ustedes agárrenlo ahí en su Biblia y vamos a leer del versículo 1 hasta el 18. El verbo se hizo carne y es el tema que agarré desde la semana pasada y lo vamos a mantener hasta la próxima semana que viene.
Son 3 mensajes, este es el segundo en esta serie, en el capítulo primero de Juan, y permítanme leer estos 18 versículos entonces. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomando todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por estas escrituras que nos hablan y nos introducen a una verdad, Señor, eterna. Cristo es la verdad. No solamente esa verdad, pero Él es la luz. Y podemos contemplar también dentro de estos mismos versículos que Él es la vida. Padre, gracias porque por medio de este libro de Juan podemos conocerte a ti, Señor, en una forma más, no necesariamente íntima, pero más profunda, Señor. Podemos ver desde la eternidad pasada en la cual tú ya existías, y la forma en cómo veniste, Señor, a vivir en este mundo el cual tú ibas a redimir del pecado. Padre, gracias porque cada uno de nosotros no te conocíamos y estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y fuiste tú que a través del sacrificio vivo en la cruz nos pudiste comprar, nos pudiste redimir y nos sacaste de las tinieblas a la luz, Señor. Esa luz que solo tú puedes dar porque tú eres luz. Padre, gracias en esta mañana te damos por tu palabra. Te pedimos de que abras nuestros corazones y nuestra mente y que podamos, Señor, meditar en ella. Y sobre todo, Señor, entender el concepto que Juan está tratando de darnos a entender acerca de la persona de Cristo, ese Verbo encarnado. Gracias, Señor. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Bueno, nuevamente estamos viendo ese Verbo que se hizo carne y empezamos la semana pasada viendo la forma en cómo esta persona de Cristo es introducida por medio de Juan. Y lo dije la semana pasada y les dejo este pequeño comentario allí. Este autor no comienza... Este autor, siendo Juan, obviamente, no comienza con la narración del testimonio de Juan el Bautista como Marcos, ni con la narración del nacimiento del Bautista y Jesús, como lo hace Lucas.
Tampoco regresa en su genealogía de Jesús hasta Abraham como Mateo, ni hasta la creación de Adán como Lucas. En cambio, Juan retrocedió hasta el comienzo del tiempo. Y eso lo vemos en el capítulo 1:1, versículo 1 del capítulo 1 de Juan. Antes de la creación del universo material, hasta Dios mismo. En pocas palabras, Juan hace una excepción. Los evangelios los podemos dividir en 3 y 1. 3 que son los más comunes, Mateo, Marcos y Lucas. Y son similares en su información y nos muestran a un Jesucristo que nace en el vientre de una madre, que es no solamente recibido por estos pastores, pero vemos ese niño inocente y tal vez un niño que es muy frágil, que fácilmente pudiera ser dañado o herido. Y vemos ese nacimiento en los 3 capítulos, en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y vemos la narración de su nacimiento, su crecimiento, su presentación en el templo, cuando habla con los maestros de la ley en el templo, cuando se pierde, cuando se va a Egipto, cuando lo persigue Herodes y regresa nuevamente y se va a Nazaret y empieza su vida allá por 30 años. Vivió en Nazaret hasta que a los 30 años empieza su ministerio y se va a Capernaum, donde era su base en el norte, pegado al mar de Galilea, y es donde él expande su ministerio con los discípulos que iba a llamar, que básicamente todos son llamados de esa área de Galilea, excepto por Mateo. Y podemos ver esta historia en estos 3 evangelios, pero Juan no habla nada de eso. Juan de antemano entra muy directamente y nos entrega a un Jesucristo que es poderoso en su deidad, pero al mismo tiempo que es eterno. Entonces, el tema de esta mañana sería Jesús, la luz del mundo. Y esos versículos los vamos a encontrar del 6 al 13. En Juan 8:12 también nos habla de que Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese Cristo que vino en la persona de ese ser humano tan frágil como el niño, ahora Juan lo introduce no como ese bebé, pero él lo introduce como el verbo. Y no solamente el verbo, pero lo menciona como la luz y lo menciona como la vida. Y acá básicamente dice Juan de que él mismo dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces vamos a estar hablando un poco acerca de la luz y tenemos que tal vez entender o descifrar un poco qué es la luz. Y obviamente todos entendemos lo que es luz y apagamos todas las si estuviéramos en la noche, en un servicio de la noche, y apagáramos todas las luces acá y la ventana cerrada, no pudiéramos ver nada, porque al eliminar la luz todo queda oscuro. Jesús viene a aclarecer todo, a poder iluminar no solamente la creación, pero la vida espiritual en el sentido espiritual. Él viene a traer esa luz que necesitábamos porque nosotros estábamos viviendo en tinieblas espirituales. Entonces, pero ¿qué tan rápida viaja la luz? ¿Por qué la luz? Dice acá que la luz es muy rápida. De hecho, es lo que más rápido viaja de todo el universo. Viaja a unos 300 kilómetros por segundo, dice.
Si existiese un tren que viajase a esa velocidad, podríamos llegar hasta el Sol en solo 8 minutos, que es exactamente lo que toma la luz para salir del Sol y llegar a la Tierra. 8 minutos. El problema es que no pudiéramos llegar, ¿verdad? Porque si llegamos nos quemamos. La ciencia define la luz como energía luminosa, como energía radiante, como energía electromagnética. ¿Por qué electromagnética? Porque la luz no, a veces la vemos y decimos, oh, está acá, pero no podemos decir de que es algo material. Y la realidad es que pudiéramos decir de que sí lo es y no lo es. La ciencia define la luz como energía luminosa, como energía radiante, como energía electromagnética. Cuando no la vemos es porque es electromagnética, son ondas que viajan y que obviamente no se pueden ver. Y la luz se mueve a una velocidad de más de 186.282 kilómetros por segundo. Es una velocidad increíble. Realmente a una velocidad de 186.282 millas por segundo no es nada más que estático, no es nada más que fijo. O sea, la luz siempre está en movimiento. La luz brilla y va a brillar y va a revelar la naturaleza misma del Salvador mismo. La luz va a brillar y va a revelar la naturaleza de los pecadores, y va a brillar y revelar la naturaleza de los creyentes. Inclusive iluminará la naturaleza de Dios. Todo eso está en esta sección del 1 al 18. Y vamos a ver la verdad acerca del ministerio cristiano, el evangelismo y la forma en cómo proclamamos el evangelio a las naciones. Eso es parte de la iluminación de la luz. Vamos a ver la verdad acerca de Cristo mismo, cómo Él llega a ser esa luz, la verdad acerca de los pecadores, en cómo vivían en tinieblas y necesitábamos la luz cada uno de nosotros cuando no conocíamos a Cristo. Y sin esa luz admirable no podíamos conocer a Dios. La verdad también acerca del creyente y la verdad acerca de Dios cuando la luz brilla, y la luz no es nadie más que Cristo. La llegada entonces de la luz divina aleja a las tinieblas de estas realidades fundamentales. Sin la luz no podemos tener todo lo que vemos, todo lo que existe viene por la luz. En Génesis 1:3 lo primero que dice es hágase la luz. Fue lo primero que Dios hizo. Dios es el creador de la luz física, así como el dador de la luz espiritual, por medio de la cual podemos ver la verdad. La luz expone lo que se oculta en la oscuridad. Muestra las cosas como realmente son. Andar en la luz significa conocer a Dios, entender la verdad y vivir en justicia. Todo eso tiene que ver con la luz. Vino a nosotros y ella nos alumbró, no solamente en el sentido físico, pero en el sentido espiritual. En el versículo 5 del capítulo 1, en primera de Juan, 1:5 dice Dios es luz. La luz es una metáfora, obviamente, común en la Biblia. Proverbios 4:18 simboliza la justicia como la luz de la aurora. Filipenses 2:15 compara a los hijos de Dios que son intachables y puros. Obviamente son hijos de luz. Con las estrellas en el firmamento, Jesús usó la luz como una descripción de buenas obras. Y en Mateo podemos decir, Jesús le está diciendo a los discípulos en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Entonces nuestras buenas obras llegan a ser ese fruto de la luz, o parte de andar o caminar en la luz de Cristo nos hace hacer las buenas obras. Salmo 76:4 dice de Dios, estás rodeado de esplendor. Vemos la luz majestuosa que rodea a Jesús o a Dios en su esplendor de gloria. Entonces podemos más o menos, con una pequeña introducción así acerca de la luz, entender de que Jesús llega a ser esa luz de la cual nosotros conocemos. Y vamos a leer estos versículos del 1 al 5 ahorita, y esto fue lo que predicamos la semana pasada. El verbo y la vida es Dios. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios.
Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Ok? No solamente Él era el verbo, pero Él creó todo. Él dio la vida y Él es la vida, pero al mismo tiempo Él es luz y Él trajo la luz y llegó a ser la luz de los hombres. Y la luz brilla, dice, en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Hicimos un resumen en lo que estos versículos pudieran decirnos, y una forma de resumirlo tal vez es Jesucristo, el verbo de Dios encarnado. Podemos verlo una persona que es eterna, podemos ver una persona que estaba junto a Dios, una persona que es Dios, una persona divina y una persona que no tiene comparación con nadie. Entonces eso es lo que podemos agarrar de estos versículos. Desglosamos estos versículos de esta manera. El verbo se hizo carne. Juan nos muestra la deidad de Cristo en 3 diferentes existencias, demostrando ser Dios en su preexistencia, porque antes del principio, antes de la creación, Jesús ya existía. Entonces podemos ver su preexistencia, pero no solamente su preexistencia como Dios, pero también que estaba con Dios. También vimos su coexistencia con Dios, y a eso llegamos ahorita, ¿no? De que no solamente existía como Dios, pero estaba siendo parte de Dios y Él era Dios. Y por último vimos su autoexistencia con Dios, porque en Él es el dador de vida, Él es luz, pero Él es el que nos da todo lo que tenemos. Entonces Él es autoexistente, autosuficiente, y podemos ver en estos primeros 5 versículos esos atributos que tiene Jesucristo como la persona que Juan está introduciendo en este evangelio. De ahí vamos a entrar ahora a la luz divina. Él, Cristo, es la luz divina. Y vamos a leer los versículos del 6 al 13. Ya los leímos, pero déjenme introducirlos de nuevo. Vino al mundo un hombre enviado por Dios. ¿Quién es ese hombre? Juan, ¿verdad? ¿Quién Juan? El Bautista, es obvio. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. A fin de que todos creyeran por medio de Él. ¿Okay? Que todos creyeran por medio de Él. ¿Alguien puede creer por medio de nosotros? Ya. Muchos creyeron por medio de Juan. Y muchos pueden creer por medio de ustedes y de nosotros, todos acá. Eso es muy importante que lo entendamos ahorita. Entonces, vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera. No era Él la luz, Juan. No era Él la luz, versículo 8. Sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Con eso en mente vamos a entrar. Entonces vamos a ver de que Jesús es la luz del mundo. Es importante en nuestro tiempo reconocer de que tanto Juan como Pedro hablaban de que iban a venir falsos maestros, anticristos, y en el mundo en el cual vivimos ahora nosotros lo vemos. Es obvio de que están ahí. Y una de estas sectas religiosas es la iglesia de la luz del mundo. Y es interesante porque se llama la iglesia la luz del mundo,
pero el concepto de que Cristo es la luz del mundo como que no existiera en esa secta, porque lo más importante para esa secta es el profeta que guía a esta iglesia, que uno de los hijos de ellos ahora está preso por infinidad de cosas, lo cuales no vamos a entrar acá, pero el punto es de que encontramos que las falsas doctrinas, las falsas iglesias vienen siempre con mitad verdad y mitad mentira. Y por eso es que a veces es fácil engañar a las masas, porque nuestro enemigo, que anda como león rugiente queriendo destruirnos, usa mitad verdad, mitad mentira. Y las iglesias muchas de las sectas religiosas o los cultos que no son la verdad, usan esa estrategia de mostrar un poco de verdad con un poco de mentira para podernos enseñar las doctrinas falsas que el mundo va a traer. Entonces, pero vemos que Jesús es la luz del mundo. Juan nos muestra 4 características de la luz que nos llevan a la salvación. ¿Okay? Ese es el punto acá principal. Juan es muy apologético en su manera de escribir este libro, y el mensaje principal de Juan, ¿cuál era? Para los que estuvieron acá la semana pasada, es de que creamos. Creer en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Si se van al capítulo 20, versículo 31, allí van a encontrar el resumen de todo este libro. ¿Ok? Entonces, Juan nos muestra cuatro características de la luz que nos llevan a la salvación. Y la primera es: la luz ilumina la verdad del ministerio cristiano. Ahora la pregunta sería: ¿cuál es el ministerio cristiano? Como cristianos tenemos responsabilidades, es obvio, y esos ministerios tenemos que poder descifrarlos claramente para poderle llevarlos a cabo. Y vamos a ver los versículos del 6 al 8 acá en el libro de Juan, para poder entender la responsabilidad que tenía esta persona, Juan el Bautista. Vino Juan al mundo, ¿verdad? Es obvio. Vino al mundo un hombre. ¿Y por quién fue enviado? Un hombre enviado por Dios. Específicamente, vino enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Juan, vino como testigo. ¿Testigo de qué? ¿Y para qué? Vino para testificar de la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. A fin de que todos creyeran por medio de Él. ¿Quiénes son todos? Acuérdense que Juan estaba limitado, es un ser humano como ustedes y nosotros y yo. La diferencia de Juan y nosotros es que Juan había sido ya profetizado, que él iba a venir. En el libro de Malaquías, las últimas palabras, habla de él. Y el Viejo Testamento no termina en Malaquías, el Viejo Testamento termina en Mateo, con la introducción de este profeta. Él es el último de los profetas del Viejo Testamento. Entonces el Viejo Testamento termina con Juan, no termina en Malaquías. Entonces él viene para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Todos, ¿quiénes iban a ser todos? Los cuales él iba a llamar al arrepentimiento. Obviamente no esperamos de que Juan el Bautista iba a convertir a todo el mundo, porque no ese era su trabajo. Su trabajo era preparar el camino del Señor. Aquella voz que clama en el desierto iba a ser Juan, pero no para alcanzar a toda la humanidad, sino para alcanzar a aquellos que necesitaban escuchar de que el Mesías venía. Entonces, este hombre enviado por Dios viene a testificar de la luz que es Cristo, a fin de que todos creyeran por medio de él, todos aquellos que iban a escuchar el mensaje de Juan. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz.
Amén. Entonces, si comparáramos a Juan con alguien en nuestro tiempo, ¿quién sería ese alguien que pudiéramos nosotros comparar a Juan? ¿Pudiéramos decir los evangelistas? Pastores, maestros que enseñan la palabra, líderes religiosos y sobre todo, toda aquella persona que ha tomado la palabra de Cristo en Mateo 28 y la gran comisión, esa va para cada uno de nosotros. Y si cada uno de nosotros hiciéramos lo que la gran comisión nos pide, de ir al mundo y predicar el evangelio a todas las naciones, cada uno de nosotros llegamos a ser como Juan. Muy diferentes en el sentido de que Juan fue específicamente llamado para preparar el camino de Cristo. Vino a dar testimonio de esa luz. Nosotros ahora predicamos de esa luz, pero porque ya vino y ya lo conocemos. Juan no lo conocía y él estaba preparando el camino. Él es, Juan, el último profeta del Antiguo Testamento. No ha habido durante 400 años hasta que él llega, después de Malaquías, obviamente, o de Nehemías, que dicen que cualquiera de los dos es el último libro. Después de esos libros del Viejo Testamento pasaron 400 años de silencio. No necesariamente silenciosos porque Dios no hacía bulla, o no puede hacerlo, sino porque no levantó a ningún líder específico para que pudiera a proclamar su palabra. Él lo deja así con un propósito. Entonces este profeta del Antiguo Testamento no ha habido durante 400 años, dice, hasta que él llega. Y puedes leer acerca de él en los primeros capítulos de Mateo, los primeros capítulos de Marcos y los primeros capítulos de Lucas. Y nos da una idea clara de quién era este Juan el Bautista. Los detalles de su historia: él es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Él es el hombre más grande que jamás vivió hasta ese entonces. ¿Quién dice eso? Jesucristo mismo habla de él de esa manera. Que no hay nadie como Juan. Mateo 11 lo dice, Cristo lo dice en Mateo 11, dice: en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Okay. No les voy a enseñar sobre eso ahorita porque ese no es el tema, pero para esto tendríamos que entrar en reconocer de cuál reino está hablando y por qué es que Jesús dice de que él es el más pequeño en el reino de los cielos, es que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Pero podemos ver cómo Jesús lo reconoce como que este hombre tenía una responsabilidad muy grande que solamente se le dio a él y a nadie más. Hechos de los Apóstoles 19:4 dice que Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Entonces ese era el mensaje de Juan, que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, Jesús. Juan, en su humildad, reconociendo el llamado de Dios, entendía también de que él tenía que disminuir. Una vez que encuentra a Cristo, él dice que él tenía que disminuir para que Jesucristo creciera en él. Juan 3:30 lo pone de esta manera: es necesario que él, Cristo, crezca y que yo disminuya, dice Juan. Entonces, hasta ahora, basado en lo que hemos estado leyendo, podemos ver de que el ministerio de Juan era muy importante y que la luz fue quien iluminó ese ministerio, así como Dios puede iluminar el ministerio de cada uno de nosotros. Entonces esa luz vino a iluminar ese ministerio, el ministerio de Juan.
En el versículo 29 él apunta a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como vemos, el propósito era llevarnos a la luz, a la verdadera luz. Versículo 30 dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y ahí podemos ver en los primeros versículos del libro de Juan, del 1 al 5, ver la preexistencia de Cristo antes de toda la creación. Y es lo que Juan mismo está reconociendo acá. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Quién nació primero, Juan el Bautista o Jesús? Juan el Bautista. ¿Pero qué dice él? Él no dice eso. Él dice porque era primero que yo. ¿Sí me entienden? Entonces hay que entender esto. Entonces versículo, este es el Hijo de Dios, y lo menciona él, este es el Hijo de Dios. Versículo 36, he aquí el Cordero de Dios. Juan, toda vez que predicaba, era apuntándolo a la luz verdadera, ese Cristo, ese Mesías que tenía que venir. Ese es su testimonio. Este es un testimonio centrado en Cristo, y continuó siendo el sujeto o el tema de su predicación. ¿Cuál predicación? De Juan. ¿Quién ilumina la predicación de Juan? La luz de quién? La luz del Evangelio, empieza alumbrada por Dios mismo. ¿Ok? Porque Cristo vino a ser esa luz. Romanos 10, 13, 15 dice que porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ya lo sabemos. Pero aquí vamos a darle un poco más de énfasis a lo que estaba haciendo Juan. Pablo está reconociendo lo que decía Juan y lo está trayendo a nuestras vidas también. Porque dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Pero la pregunta sería, y Pablo lo expone, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber o sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. ¿A cuántos de nosotros se puede aplicar esto? A todos. Pero en el caso de Juan específicamente, podemos ver de que el mensaje de Juan era cristocéntrico en toda su totalidad. Y ese ministerio que fue dado a Juan no se lo dieron a nadie más. Ese ministerio de Juan ninguno de nosotros lo tenemos, en el sentido que fue escogido específicamente para eso, para preparar el camino del Señor. Entonces la luz viene y alumbra el ministerio de Juan. Y lo que a veces tal vez entendemos de que fue alumbrado el ministerio de Juan y que tuvo mucho beneficio y ganancias, digamos. Pero ¿qué pasa con él? ¿Cómo muere Juan? ¿Es justiciado injustamente por predicar la verdad? ¿Por hablar del pecado de Herodes? Y muere una vida, y la pudiéramos, si lo ponemos a pensar, pudiéramos decir, eso es injusto. ¿Cómo es que tú llamaste al hombre de los más grandes? Y podemos hacer podemos llevar este tema ante Dios, ¿no? Y decir, Señor, ¿cómo es que tú lo escogiste específicamente para preparar el camino de tu hijo? ¿Y cómo le pagas? ¿Decapitado? Y yo no sé, a veces si pudiéramos pensar en eso un poquito, ¿no? En nuestro tiempo, estaba escuchando una encuesta en la cual la mayoría de las iglesias casi nunca se predica sobre Mateo 18. ¿Qué es Mateo 18?
Mateo 18 es la disciplina en la iglesia. En la mayoría de iglesias ya no se ve este evento o este proceso bíblico que se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos los líderes tienen miedo que la gente se les vaya, porque están más preocupados cuántos vinieron el domingo y no les importa si andan en pecado o no, a tener que confrontarlos. ¿Y qué pasa en la mayoría de los casos cuando confrontamos a alguien con el pecado? O cambian su manera de vivir, o le cortan la cabeza al mensajero. ¿Sí o no? Ustedes no saben cuántas personas en mi vida acá en esta iglesia hemos disciplinado, digo como ancianos, a personas y les hemos rogado que se arrepientan. ¿Y qué terminan haciendo? Huyendo de la iglesia. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser confrontado. Juan no tenía ese problema. Juan entendía que su trabajo era predicar a Cristo. Y el precio iba a ser costoso, pero no le importó. A nosotros no nos debería de importar el precio, pero muchos de nosotros confiamos más en la carne y nos sometemos más a este mundo y lo que el mundo nos pudiera dar, en vez de pensar en Cristo y lo que Él ve en nuestras vidas y el ministerio que deberíamos de estar llevando hacia adelante, y no lo hacemos por el miedo a que qué dirán, qué me van a hacer. Hasta ahora, como cualquier otra iglesia, gente viene y gente se va, gente viene y gente se va. Yo les pudiera mostrar una lista de toda la gente que debería estar aquí y que es grandísima. Pero desafortunadamente es la vida de la iglesia. Ya no, al principio en mi ministerio me preocupaba. Yo decía, vino fulanito y se fue, vino sutanito y se fue. Y lo peor es que ni me dijeron ni por qué. Y ahí andaba yo preocupado. Ya estaba orando por ellos. No es que ahora ya no ore, pero ahí andaba orando por todo el mundo que se iba. Y llegué a una conclusión de que en realidad yo no estoy acá para sostenerlos a ustedes. Si ese fuera el caso, yo sería Dios. Yo no soy Dios. Obviamente ningún hombre puede llenarse la boca con esas palabras. Pero el punto es, somos siervos que tenemos a un Señor de señores a quien le vamos a dar cuentas. Pero llegué a la conclusión de que mi deseo de corazón es de que esta iglesia estuviera llena todos los domingos. Y que todos ustedes no solamente vinieran y llenaran las días, pero que estuvieran llenos de la palabra y que crecieran espiritualmente. Ese es mi deseo. Pero también sé que la realidad es muy diferente a eso. Pero he llegado a la conclusión, y ya llegué a eso hace mucho tiempo atrás, de que yo no soy el dueño de la iglesia. La iglesia es de Cristo. Y Él la sostiene y Él la mantiene. Y Él va a dar y Él va a quitar. Mi trabajo es predicar. Y eso es lo que hago acá. Juan entendía su posición. Juan sabía sus responsabilidades. Juan sabía de que su deseo era conocer a Cristo, porque inclusive cuando está en la cárcel y oye de Jesús, manda a sus discípulos a que le pregunten que si Él era el Mesías. Y Jesús era diferente, ¿verdad? ¿Qué le costaba decirle, dile que sí? No le contesta así, sino que le empieza a dar testimonio de lo que Él había hecho. Los ciegos ven, los cojos caminan, y empieza a decir, y es suficiente para Juan.
Él entendió, él sabía que era la respuesta que él quería. Entonces él viene como un ministro de la palabra, escogido específicamente por Dios, con una responsabilidad bien grande, que fuera la voz que clama en el desierto, que venía a preparar el camino del Mesías, y hace un trabajo excelentísimo. ¿Por qué? Porque fue iluminado por Dios, por esa luz que él necesitaba en su ministerio, como cada uno lo necesitamos para vivir nuestras vidas. Ese era el ministerio de Juan, que fue iluminado por Dios para preparar el camino del Señor. Entonces Jesús es la luz del mundo. Juan nos muestra cuatro características de la luz que nos lleva a la salvación. Primero, la luz ilumina la verdad del ministerio cristiano. Eso va para cada uno de nosotros. En cualquier ministerio que tengamos, entendamos de que la luz está iluminando mi vida para poder hacerlo mejor. También la luz ilumina la naturaleza del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Obviamente ya lo sabemos. El versículo 9 dice: existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Entonces existía, Juan está nuevamente volviendo a los primeros versículos de su capítulo, donde dice: existía antes de la creación. La luz ya era luz antes. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo, ¿qué iba a hacer? Alumbra a todo hombre. Obviamente estamos hablando de Cristo acá. Ahora, la pregunta es: ¿sí alumbra la luz de Cristo a todo hombre? No estamos hablando de creer ni de ser salvos acá, nada más de alumbrar. Cuando hablamos solo de alumbrar, es obvio de que Él lo hizo. Alumbró a todo hombre, sí. ¿Lo hizo cuando vino? ¿Lo hizo antes de que viniera? En el Viejo Testamento, y pudiéramos ver muchas historias bíblicas del Viejo Testamento en la cual Jesús estaba ahí. Jesús estaba operando ahí. Antes de que Abraham fuera, yo soy, dice. Cuando está hablando con Moisés también, en la zarza que nunca se apagó, estaba Cristo ahí también. Y lo podemos ver en muchas ocasiones en el Viejo Testamento. La luz ya existía, ya estaba allí. Y ya estaba alumbrando. Pero no de la manera que lo iba a hacer cuando Él vino en la persona de Cristo. Porque dice que existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Ahora, ¿cómo alumbra el Señor a todo hombre? Bueno, hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Con el Evangelio el Evangelio es para eso, para alumbrar al hombre con la verdad de Cristo. Alumbra a todo hombre de esa manera. Pero también Pablo dice de que a través de la creación el Señor le ha quitado la justificación que tiene el hombre para decir: yo no conocía de Dios. Él ya alumbró con su creación a toda la humanidad, para que no tengan ninguna excusa en poder decir de que no conocían a Dios. Entonces existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre, y el Señor continúa alumbrando a las naciones por medio de su palabra. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció. Aun cuando alumbró a todo el hombre, a todos los hombres, y aun cuando vino al mundo, el mundo no lo conoció. ¿Por qué no lo conoció? Obviamente porque no quisieron. Y no es que no lo conocieron, porque la realidad es que, pudiéramos decir dos cosas: de que no lo conoció. El mundo no lo conoció, o aquellos que no creyeron no lo conocieron. Sí creyeron y sí creen. Cuando decimos no lo conoció, es que no tuvieron esa intimidad, esa relación personal con Él. ¿El mundo conoce de Cristo hoy en nuestro tiempo? Es un personaje histórico. Te lo van a enseñar. Tarde o temprano te vas a cruzar con Él. Aunque nunca hayas estado en una iglesia, eventualmente vas a toparte con alguien que te diga: Cristo es Dios. Cristo vino al mundo, y Cristo viene de nuevo, y Cristo va a juzgar a vivos y muertos. Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él.
Entonces tarde o temprano nos tenemos que confrontar con esa persona de Cristo. Entonces, cuando la palabra dice que no lo conocieron, no es porque no hayan escuchado, ni porque no hayan visto evidencias de Cristo, es porque no quisieron tener esa relación con Él y lo rechazaron. Porque cuando dice, bueno, más adelante vamos a ver los versículos donde dice que a ellos vino, ¿y ellos qué? A los suyos vino, perdón. Y los suyos lo rechazaron. Entonces, ¿los suyos conocieron a Jesús? Sí. ¿Lo vieron? Obviamente que sí, pero no lo conocieron en este término acá, en el sentido de tener una relación personal con Él. Entonces, 1 Juan 1:5 dice de que, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Juan diciendo esto, ¿no? Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Él es perfección, Él es Dios, Él es el Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Él es el único Salvador, Él es el Cristo, Él es el Dios de Isaías 52 y 53. Juan 5, 35, 36 dice, Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Este es Cristo mismo hablando. Y está hablando de Juan, que Juan era una lámpara, y ese es el punto que les di al principio, de que el ministerio de Juan fue iluminado. Sí, a él se le conocía como la lámpara que ardía y alumbraba, y aquí lo podemos ver mejor. Hubiera utilizado este versículo antes para poder hablar del ministerio de Juan, pero acá Cristo mismo lo está diciendo. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. ¿Okay? A Juan lo envió el Padre también, ¿se recuerdan? Obviamente, pero estamos hablando de dos personas totalmente diferentes. Uno es un ministro, uno es un profeta, y el otro es Dios mismo encarnado en la persona de Cristo. Sabemos que Él de hecho era el que estaba en trono en Isaías 6, estamos hablando de Jesús ahora, de Cristo, de quien el ángel dijo, santo, santo, santo. Sabemos que Él es el Salvador de Isaías 52 y 53, el que sería nuestro sustituto, pero todavía hay algo de oscuridad hasta que lleguemos al Nuevo Testamento. En pocas palabras, podíamos ver, ahora podemos nosotros ver a ese Cristo en el Viejo Testamento. Pero en el Viejo Testamento no lo podían apreciar ellos. Pero todavía hay algo de oscuridad hasta que llegamos al Nuevo Testamento, y la luz, conforme llega, se ilumina a sí misma, y vemos la luz de la gloria de Dios como nunca antes, brillando en la faz de Cristo, en la cara de Cristo, lo cual es más glorioso y obviamente que es más instructivo, que nos da más instrucción. Ver una columna de fuego en la noche, ¿se recuerdan cómo sacó al pueblo de Israel de Egipto? Una columna de fuego en la noche, o una columna de luz, de nube el día, guiando a los hijos de Israel. O, en pocas palabras, acá el autor está comparando a Cristo encarnado y la forma en cómo operaba en el Viejo Testamento. Ahora vemos a Cristo en persona, tal como lo vamos a ver cuando resucitemos. ¿Sabían eso? Así como se le apareció a los discípulos, es exactamente como vamos a encontrarnos con Él. De la misma forma en que María Magdalena lo ve por primera vez, así nosotros nos vamos a encontrar con ese Dios resucitado. Gloria a Dios. Entonces, pero acá estamos haciendo esa comparación de que en el Antiguo Testamento había diferentes formas en cómo podríamos ver la segunda persona de la Trinidad. Pero esa segunda persona de la Trinidad viene como persona humana
a vivir entre nosotros y ahora lo conocemos, porque una vez que resucitó, nuevamente podemos entender más claramente de que Él era y Él es Dios. Él es el resplandor de la gloria del Padre, y ese resplandor vino vivamente en la persona de Cristo. Los judíos, que era el pueblo de Dios, lo pudo ver y aún lo rechazaron. Juan 8:12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 1:14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera de Juan 1:1, Juan lo pone de esta manera, y lo que existía desde el principio, dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Miren cómo lo describe Juan, porque él vivió con él, lo tocó, habló, comió, se recostó en él. Él estaba en el principio con Dios, Juan 1:2. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es la vida, porque Él es la vida eterna misma, quien da vida a todo lo que vive. Y Él es la luz, porque Él es el único iluminador verdadero que ilumina toda realidad espiritual. ¿Por qué Él? Porque en Colosenses 2:9 dice de que porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿Quién es el Cristo? Ese es nuestro Mesías, ese es nuestro Rey y Salvador. Él es la luz del mundo. Y Juan nos da 4 características de esta luz que nos llevan a la salvación. Primera, la luz ilumina la verdad del ministerio, como iluminó la vida de Juan el Bautista para poder hacer el trabajo que se le había asignado. Segundo, la luz ilumina la naturaleza del Hijo de Dios en persona cuando viene. Él irradiaba esa gloria de Dios. Pero también la luz ilumina la naturaleza de los pecadores. Y ahí caemos todos nosotros. ¿A dónde vamos para eso? Al versículo 11. A lo suyo vino, ¿y los suyos? ¿Quiénes fueron los suyos? ¿Los judíos? El pueblo de Israel. A lo suyo vino y no lo recibieron. No solamente los judíos, pero ahí entramos también nosotros hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque ¿se recuerdan cuando Jesús muere en la cruz? ¿Por cuántos muere? Por todos. Entonces todos son todos. Entonces Él vino a morir por todos, pero ¿todos lo recibieron? No, es obvio de que no. La mayoría lo rechazaron. Entonces a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué es tan difícil recibir a Cristo? Porque Él es exclusivo. Él no es inclusivo. Él es exclusivo. Y por ser exclusivo, Cristo no tiene cabida en la sociedad en la que vivimos. Vivimos en un mundo que necesita y que quiere a fuerza ser inclusivo, y no es así como Dios lo pone. Entonces, por lo mismo, nadie quiere abrazar la idea o la verdad de Cristo. Y los suyos no le recibieron. No es nada más que el mundo que no lo conocía, el mundo gentil, el mundo de afuera. De hecho, continúa el día de hoy. Fue la gente misma que decía creer en el Dios verdadero de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacobo, el Dios del Antiguo Testamento. Fue la gente más religiosa del planeta. Fue la gente que tenía, de acuerdo con Romanos 9, la ley de los profetas, los pactos, la adopción, los padres, todo lo que Dios había derramado en el pueblo de Israel.
encuentras en la ley, los profetas, los escritos históricos y los salmos, todas esas categorías del Antiguo Testamento que se usó docenas de veces esta frase por parte de Dios, mi pueblo, a eso se refería aquí. Él vino a su propio pueblo y aquellos que eran por su propia afirmación, su propio pueblo, no lo recibieron. ¿Qué tan profunda es la depravación? Muy grande, muy honda. La ilustración más grande de depravación humana en la historia es el rechazo judío de Cristo. Cuando Él estuvo acá, ellos lo rechazaron. Y no hay ningún paralelo a eso. No hay mayor rechazo que lo que los judíos hicieron con Jesucristo. Por eso Isaías 9:2 decía, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Jesús vino y resplandeció en la vida de todos estos judíos. ¿Y qué hicieron? Lo crucificaron. Pero no quedó ahí, porque ¿quiénes fueron los primeros cristianos? Muchos judíos. Entonces Dios iba a llevar a cabo su obra. Y no hay nada que lo pare de hacer eso. Ahora, ¿por qué es que Dios ilumina a los pecadores? ¿Con qué objetivo? Obviamente para la salvación. El hombre rechaza a Cristo porque es vanaglorioso y quiere vivir para sí mismo. Jeremías 17:9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Entonces es obvio de que nuestro propio egocentrismo nos hace pensar de que yo no necesito a Dios, yo estoy bien, yo estoy haciendo las cosas correctas. No saben ustedes cuántas veces yo siempre que voy a predicar el evangelio y voy a hablarle a alguien de Cristo, siempre les digo lo mismo. ¿Has mentido alguna vez? ¿Has robado alguna vez? Primeramente no empiezo así, es obvio, preguntándole siempre les digo, y si Dios viniera y te juzgara hoy, en este día, ¿te irías al cielo o al infierno? Yo me voy al cielo. ¿Y eso por qué? Porque yo soy bueno. Todo mundo dice que es bueno. Porque ¿a quién están escuchando? A su corazón. ¿Y el engañoso qué es? ¿El corazón qué es? Quiero decir, ese es engañoso. Entonces, por eso Juan 8:24 dice lo siguiente, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces, los judíos y mucha gente en nuestro tiempo no creen ni van a creer, porque quieren vivir para sí mismos. Entonces, la luz ilumina al pecador para la salvación. Jesús mismo dice que es la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Podemos ver al amor de Dios siempre queriendo salvar al pecador. Él quiere que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento. Es obvio. San Juan 3:16 al 21, y podemos ver más claro este concepto y lo vamos a leer todo, porque desafortunadamente muchos no memorizamos San Juan 3:16, pero se nos olvida que hay otros versículos que siguen. Porque miren lo que dice acá, porque de tal manera, ya se lo saben ustedes de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel no significa todos, solo el que crea en Él no se pierda, ¿a dónde? En el infierno, mas tenga vida eterna en el cielo con quien reinando con Cristo. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios, y esto es lo que no leemos a veces, no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo la primera vez. Porque Jesucristo va a venir y nos va a juzgar. Entonces no tomemos esta palabra como, entonces Él no vino como juez, no me tengo que preocupar. Sí, preocúpate porque va a venir la segunda vez. Y cuando venga va a venir con la espada desenvainada. Entonces, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo la primera vez, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él, nuevamente, el creer. El que cree en Él no es condenado, esto va para los pecadores.
Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio. Aquí viene la luz nuevamente. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz. Todo el que hace lo malo odia la luz. ¿Qué hacemos cuando estamos en pecado? Nos escondemos, nos alejamos. ¿Qué hacemos cuando planeamos un pecado? Hay que hacerlo en la noche, en la oscuridad, en una ciudad donde nadie me conozca y nadie me vaya a ver. Eso es lo que hace el pecador. Y eso éramos todos nosotros. Y esos son algunos acá, que estamos en el pecado y queremos escondernos, pero no hay forma de escondernos de Dios. Entonces, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El hermanito pecó, ya no viene a la iglesia. ¿Por qué? Ya lo leímos, no tengo que exponerme más acá. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Entonces, aún el pecador es alumbrado con la luz de Cristo. Desafortunadamente, el hombre en su pecaminosidad continúa siguiendo sus propios deseos mundanos y carnales, en vez de abrazar la luz y venir a la vida eterna. Entonces, ¿el pecado es alumbrado por la luz divina? Sí. Desafortunadamente el mundo no lo acepta ni lo quiere, al contrario, lo rechaza. Y aún nosotros como cristianos a veces caemos en el mismo error de los pecadores y no queremos escuchar ni dejar que la luz alumbre mi corazón. La luz de Cristo sería. Entonces, la luz del mundo es Jesús. Jesús nos muestra Juan nos muestra 4 características de la luz que nos llevan a la salvación. Primero, la luz ilumina la verdad del ministerio cristiano. La luz ilumina la naturaleza del Hijo de Dios. La luz ilumina la naturaleza de los pecadores, pero también la luz ilumina la naturaleza de los creyentes. ¿En qué forma? Mirémonos en los versículos 12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho. ¿Quiénes lo recibieron? ¿Quiénes recibieron a Cristo? Aquellos que con humildad reconocieron de que son pecadores y que la paga del pecado es muerte y que eran enemigos de Dios, y que esa humildad y ese reconocimiento los lleva y los guía al arrepentimiento, y al arrepentirse de sus pecados, Dios Padre los perdona y nos da la fe salvífica que nos guía a entender, reconocer y ver la luz divina de Cristo, nuestro Rey y Salvador. Esos son los que le recibieron. Y a todos los que recibieron les dio el derecho de llegar a ser, ¿qué? Hijos de Dios. Cada uno de nosotros, puedo decir eso claramente acá, tal vez venimos de un contexto católico, de un trasfondo católico en el cual siempre se nos dijo de que nosotros éramos hijos de Dios. No existe tal cosa a menos de que nosotros hayamos pasado por el proceso del arrepentimiento y del perdón de los pecados y poner nuestra fe en Jesucristo como Rey y Salvador. Somos criaturas creadas por Dios, pero solo son hijos aquellos que creen y aquellos que le recibieron. Si ustedes están acá ahora y no han recibido a Cristo como Rey y Salvador en su vida, no se pueden poner ese galardón de que son hijos de Dios. Ustedes son criaturas creadas por Dios. Obviamente Dios los quiere adoptar y quiere que vengan
al arrepentimiento y para que sean hijos de Él. Entonces todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en ¿quién? En su nombre. ¿Quién? ¿Cuál nombre? Cristo. 1 Tesalonicenses 5, 4, 5. Mas vosotros, hermanos, miren la luz como alumbra a los cristianos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros, ¿quiénes? Todos vosotros, aquellos que creyeron, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Por qué? Porque vivíamos en tinieblas, ¿sí o no? Todos pasamos por ahí. Pero Colosenses 1:13 nos recuerda, pero Él nos libró, Él, Cristo, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó ¿de dónde? Al reino de su Hijo amado. Estábamos en las tinieblas y Él nos pone ahora al reino de Cristo. El que nos creó materialmente, físicamente, nos creará espiritualmente. En pocas palabras, si Él nos hizo, también tiene el poder de cambiarnos. Si Él nos hizo físicamente, también tiene la forma de transformarnos y hacernos espirituales. Y este es Cristo mismo. Nada fue hecho sin Él en la creación física y nadie es recreado espiritualmente tampoco sin Él. Mas a todos los que le recibieron a Cristo, creyeron en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos, de ser creados hijos de Dios. Él nos crea. Cristo nos vuelve a crear. Y ese es el segundo nacimiento del cristiano. Nuevo nacimiento, regeneración. Todo eso viene con la venida de Cristo a nuestro corazón. Entonces, la verdadera naturaleza de un creyente no es un seguidor de alguien en el sentido de un alumno. No una persona que es guiado por un código moral o un sistema ético. Y es lo que a veces las iglesias se enfocan. Hermano, tiene que ser bueno. No ande pecando, no haga esto, no haga lo otro. Esa no es nuestra identidad de andar peleando con la moralidad. Obviamente, si somos cristianos genuinos, deberíamos de dejar todos los pecados fuera. Curtis estaba predicando ahora y él dice que ese ya no somos nosotros. Y no deberíamos. Obviamente hay algo que tenemos que recordarnos, de que aún Pablo dice, lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, lo termino haciendo. Entonces tenemos que predicar las dos cosas. Por un lado, ¿batallamos con el pecado? Sí. Pero por otro lado, ¿deberíamos de batallar con el pecado? No más. Ya no deberíamos. Pero son dos verdades que es bien difícil para nosotros poderlas entender, pero son realidades bíblicas. Entonces, un hijo de Dios verdaderamente nacido de nuevo es verdadero en el sentido eterno, ¿ok? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él es la luz verdadera, Él es la vida, Él es el camino. Nadie nos puede llevar a Cristo o al Padre si no es por medio de Jesús mismo. Le voy a leer esto. Si los hombres son tan pecaminosos como son, y si están en una condición miserable como lo están, si aman las tinieblas como lo hacen, si están espiritualmente muertos, y si son ciegos espiritualmente, ¿cómo es posible que crean? ¿Cómo es posible que reciban a Cristo? ¿Cómo es posible que se vuelvan hijos de Dios? ¿Cómo es posible que vuelvan a nacer? ¿Cómo es posible que sean nacidos de nuevo? ¿Cómo puede suceder? En el versículo 13 vemos que la naturaleza misma de Dios, para ser un hijo tienes que nacer. Este es el nuevo nacimiento, la regeneración, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Sabes de qué es lo que significa eso? Ese es un legado de descendencia. No viene de tus ancestros. No es así como te vuelves un hijo de Dios. No es debido a tus padres o tus abuelos o tu familia, ni de voluntad de carne. Voluntad de carne se refiere al esfuerzo personal. Voluntad de varón se refiere a los actos de otros. Algún sistema sacramental, algún sistema de religión llevado a cabo por supuestos sacerdotes que te presentan o que te representan, no te vas a volver un hijo de Dios mediante el legado familiar. No te vas a volver un hijo de Dios mediante el esfuerzo personal. No te vas a volver un hijo de Dios mediante algún sistema hecho por los hombres.
Todo eso es imposible. Entonces la pregunta es, ¿cómo entonces? La palabra nos dice que fuimos engendrados no de sangre, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solo Dios puede realizar este milagro. Y una vez que ese milagro se presente en la vida de cada uno de nosotros, esa es nuestra naturaleza verdadera desde ese momento en adelante. Somos salvos, somos hijos de Dios y pertenecemos a Él. Él, Cristo, es el Jesús que es plenamente Dios, plenamente hombre, que es el medio por el cual todo lo que existe, existe. Y no solo Él es el medio que llegó a existir, sino que Hebreos 1 dice, por su poder, Él sostiene todas las cosas. Él no solo dio vida, sino que también sostiene la vida. Él no solo creó, sino que sostiene la creación, porque en Él estaba la vida. Y para terminar, dos cositas más. Primero, la luz de la salvación brilla únicamente en Jesucristo. J.C. Ryle, que es un teólogo, lo explica de esta manera. Y citó, Cristo es para las almas de los hombres lo que el sol es al mundo. Él es el centro y la fuente de toda la luz espiritual. Como el sol, Él brilla para el beneficio común de toda la humanidad. Para los altos y los bajos, para los ricos y para los pobres, para el judío y para el griego, como el sol, Él es libre para todos. Todos pueden verlo a Él y pueden beber de Él y todos pueden beber de Él salud a partir de su luz. Si millones en la humanidad fueran lo suficientemente locos como para vivir en las cuevas bajo tierra o para vendar sus ojos, su oscuridad sería su propia culpa y no la culpa del sol. De la misma manera, si millones de hombres y mujeres aman las tinieblas espirituales en lugar de la luz, la culpabilidad está en sus corazones ciegos. Pero, o sea, que los hombres lo vean o no, Cristo es el verdadero sol y la luz del mundo, y no hay luz para los pecadores excepto en el Señor Jesucristo. Fin de la cita de J.C. Ryle. Vamos a cerrar con este versículo. Hebreos 1.3 dice, Hebreos del 1 al 1.3 dice, Dios habiendo hablado, hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Esa es la luz del mundo, Jesús mismo, que vino a vivir en carne propia. Por medio de Él es quien Cristo, el Señor, nuestro Padre, nos habla hoy. No hay ningún otro mediador entre el hombre y Dios, más que la persona de Cristo. Entonces hemos visto a Cristo como la luz que alumbra a todo hombre. No solamente alumbra nuestros ministerios, alumbra al pecador, alumbra al creyente, pero alumbró la faz de Cristo también para poder mostrar su gloria al hombre, y aún así el hombre lo rechazó. Con eso nos quedamos pendientes de los otros versículos para la próxima semana, y quiero que meditemos en esa luz divina, esa luz del mundo que vino en la persona de Cristo y que Juan lo introduce como el dador de vida, como el verbo eterno que iba a ser encarnado y fue encarnado, que se hizo hombre como nosotros para poder sentir dolor, tocar, ver, oír, hueler. Hizo todo lo que nosotros hacemos, menos el pecado. Él creció y vivió una vida santa que nosotros nunca podremos vivir. Y al mismo tiempo se
entregó por la vida de cada uno de nosotros para que nuestros pecados fueran perdonados y así poder tener el privilegio de poder llegar a ser hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por esta mañana. Gracias por tu mensaje, Señor. Gracias porque Juan es bastante específico en este prólogo que abre el libro de él con este prólogo, Señor. Y te damos las gracias porque podemos leerlo en su contenido completo. Podemos entenderlo. Pero fuera de que podamos leerlo y entenderlo, Señor, queremos vivirlo. Y te pedimos, Señor, de que tú seas esa luz que necesitamos, no solamente en nuestra mente, pero en nuestro corazón, para que deseche cualquier tiniebla que pudiera haber en nuestras vidas. Y que nos des la capacidad, Señor, de poder eliminar esos deseos que nos alejan de tu presencia divina. Y que esa luz verdadera y esa luz divina, Señor, también nos guíe por el camino correcto, para poder dar testimonio veraz de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a que nuestra lámpara siempre esté encendida con la luz de Cristo y que el mundo que nos observa pueda ver la diferencia y que por medio de nuestro testimonio ellos también se puedan acercar a ti. Gracias, Padre, por ese privilegio tan grande que nos das de ser ministros de la palabra. Ayúdanos a ser fieles y poderla llevar a los rincones de este planeta Tierra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.